Necesitamos entender la diferencia del ser al estar. Esto es fundamental y cobra una importancia aún mayor cuando estamos viviendo un proceso de duelo, porque cada situación que vivimos es un desafío en sí misma. Y si tenemos este concepto claro, si lo tenemos presente, vamos a poder ser mucho más compasivos con nosotros mismos, que es otra de las grandes urgencias de un proceso de duelo. Hoy, mis queridos, vamos a hablar de no caer en la trampa del yo soy. En el capítulo les voy a explicar a qué me refiero. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Estoy absolutamente convencida de que la mayoría de ustedes va a conectar con esto. Cuando estamos viviendo un proceso de duelo o cuando no, en una situación de la rutina, de la cotidianidad, solemos definirnos en función de ciertas características, de ciertos rasgos, de ciertas conductas que hayamos tenido en un momento determinado. Por ejemplo, si perdí la paciencia con mi hijo en casa, entonces me defino como impaciente. Entonces digo que soy una persona impaciente porque no pude controlarme o calmarme en una situación determinada. Como les digo, esto ocurre en la vida cotidiana, pero mucho más cuando estamos viviendo procesos de duelo. Y esto ocurre porque cada situación, cada vivencia, por cotidiana o no que pueda ser, se convierte en un desafío. Hacer la compra, ir a buscar a los niños al colegio, ir a la tintorería, ir al trabajo, reunirnos con el jefe, preparar la comida, cualquier cosa puede parecer un desafío cuando estamos trabajando o gestionando o viviendo un proceso de duelo. Y lo que suele pasar es que en cada una de estas situaciones, cuando nos comportamos de una manera que no nos gusta, una manera que desaprobamos nosotros mismos, comenzamos a definirnos en función de esa situación. Esto me pasa con mucha frecuencia en consulta. Una persona que ante una situación determinada se comporta de una manera de la que no se siente orgullosa, comienza a definirse en función de esa situación. Por ejemplo, si no tuve paciencia durante el día en una situación en casa, entonces digo que soy una persona impaciente o que fui mezquina. Y fíjense incluso la manera en la que utilizo el diálogo. Digo, es que fui una mala persona en ese momento. Eso no es lo que eres, ni lo que fuiste en ese momento. Quizá te comportaste de una forma determinada, quizás te comportaste, quizás estuviste impaciente, quizás estuviste de mal humor, quizás estuviste rabiosa durante el día, pero eso no significa que eso es lo que eres. Esa diferencia es fundamental. Recuerden que a través de nuestro diálogo interno y a través de la forma en la que cuento mi historia, estoy programando mi mente, con sutilezas o no, con pequeñas cosas o con pequeñas frases o con grandes declaraciones. Mi cerebro no es capaz de distinguir y de dejar ir algunas cosas porque puedan ser un chiste o no prestarle atención a algo porque fue una exageración. Eso para nuestro cerebro es absolutamente transparente. Él está escuchando todo lo que yo estoy diciendo, tanto en mi interpretación, en lo que cuento, en lo que le digo a los demás, como en mi diálogo interno. Por tanto, esta sutileza y esta diferencia entre ser o estar es fundamental, porque si yo estoy diciendo que yo soy una mala persona, que yo soy una impaciente, que yo fui una cretina, que yo fui una miserable, que incluso frases durísimas como es que fui una estúpida en una situación determinada, de vuelta, yo le estoy diciendo a mi cerebro que yo soy eso, no que me comporté, no que estuve en un determinado estado emocional, sino que me defino en función de ese estado emocional, de esa conducta, de esa manera de haberme comportado. Y la trascendencia, de pronto no somos capaces de dimensionarla, pero es absolutamente determinante. Cuando soy consciente de esto, pues también me puedo hacer consciente de la importancia que tiene y hacerme mucho más, tener los ojos más abiertos, estar mucho más atenta, estar mucho más pendiente de todo esto que me estoy diciendo constantemente para corregirlo.
Hace unos días daba una conferencia para una empresa y ya esta era la tercera en este año. Y una de las participantes menciona en algún momento, yo estaba hablando justo de esto, del tema del diálogo interno, de la manera en la que nos hablamos, y ella recordaba que en una sesión anterior yo les reiteraba eso, les decía lo importante de tratarnos bien. A mí ese instante me llenó de un profundo orgullo de saber que ellas ya estaban conscientes de eso, que cuando yo se los mencioné en otra plática, en otro taller, en otra conferencia, ellos inmediatamente, ellas, porque era un grupo de mujeres, ellas inmediatamente concatenaron con esto ya lo sabemos, esto ya lo habíamos escuchado, esto ya no los habías mencionado, lo cual hace que entonces estén mucho más atentas o atentos, mucho más pendientes, mucho más conscientes de la forma en la que se hablan. Y ojo, acá hay una buena noticia. Por cada cosa que yo me digo a lo largo del día o en un momento determinado, yo puedo corregirlo haciendo al menos o mencionando 5 elementos que potencien lo que soy, diciéndome a mí misma 5 cosas que me validen, que me potencien, que de alguna manera me reafirmen. Este trabajo y este ejercicio puede parecer tedioso, pero probablemente si a ti te interesara una relación con otra persona, y te das cuenta de que de pronto fuiste agresivo, violento, que de pronto utilizaste un término para definirla cuando en realidad solamente fue una situación puntual, tú probablemente harías el trabajo. Te sentarías a ofrecerle disculpas y te sentarías además a darle al menos 5 elementos para reforzar y de alguna manera nivelar el daño que hiciste. Eso lo harías con una pareja, eso lo harías probablemente con tus hijos, eso lo harías con tus padres. Entonces, ahora el trabajo es convertirte tú en esta persona que merece este esfuerzo de tu parte, que así como tú tuviste este momento, este desliz, esta equivocación, de tratarte y de definirte en función de una situación, pues lo puedes corregir. Esto, mis queridos, es fundamental. No alcanzamos a entender todavía el impacto y la importancia que tiene el hecho de saber que nosotros somos el ser más importante en nuestra vida. Eso no tiene nada que ver con egoísmo o con que le des la espalda al resto, todo lo contrario. Somos capaces de amar, de entregar, de dar a nuestra gente, a las personas a las que amamos, tanto nuestro respeto como nuestra atención, como nuestro amor cuando somos conscientes del nuestro, cuando somos conscientes de que somos un ser que necesita nuestra atención, que somos la única relación que vamos a tener para toda nuestra vida. Desde ahí, desde la compasión con nosotros, vamos a poder brindar una mejor experiencia de vida a la gente que nos rodea cuando nosotros atendemos inicialmente la nuestra. Nuestra experiencia de vida depende absolutamente de nosotros, no el tiempo que vamos a estar en este plano, no algunas situaciones externas que claramente no dependen de nosotros, pero la forma en la que vamos a vivir cualquier desafío depende de cuán conscientes seamos de que nosotros somos un ser importante. Y con sutilezas de este estilo, cuando tenemos claro la diferencia entre ser o estar, cuando no caigo en la trampa de yo soy esto, yo soy todo aquello que pareciera que está errado. Y como les digo, cuando vivimos procesos de duelo, vamos a cometer errores constantemente. Y utilizo la palabra errores con un énfasis en el que ustedes saben que yo no creo que hagamos las cosas bien o mal, pero podemos calificar ciertas acciones como erróneas. Eso no significa que yo sea un error, que yo sea ese error que cometí. Significa que estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Después de una pérdida, la vida tal como la conocemos dejó de existir. Si yo veo a un niño, a un bebé que está comenzando a caminar y da 2 pasos de manera eh, poco estable y se cae, yo no digo que el niño lo está haciendo mal. Yo entiendo que efectivamente se cayó, que no logró caminar como esperamos, como debería caminar un humano. Pero también entiendo que este bebé está aprendiendo a hacerlo. También entiendo la valía que tiene el esfuerzo que hace. No solamente me quedo viendo la caída, también voy, lo aupo, lo motivo a volverlo a intentar.
Exactamente eso es lo que nosotros debemos hacer con nosotros mismos después de una pérdida. Estamos aprendiendo nuevamente a caminar y podemos ser conscientes de las veces en las que nos caemos. Podemos ser conscientes de si hablé de una manera que no era correcta, si de pronto le grité a una persona cuando no debía, si no fui empática, si fui impaciente con alguien, si alcé la voz. Eso es perfectamente válido. No se trata de desconocer nuestras fallas, nuestros posibles errores, pero entiendo que yo no soy ese error y además entiendo que yo no vengo con un manual de instrucciones. Este elemento es clave, este elemento de tener esta conciencia de la definición que me doy en función de mis acciones y la diferencia de estar. Estuve impaciente hoy, estuve algo malhumorada. Eso es fundamental, porque le estoy diciendo y estoy creando una estructura en mi cerebro en la que yo no me defino, en la que yo puedo entender que ese fue mi estado anímico, o esa fue mi situación, o esa fue mi conducta en un momento determinado, pero eso no es lo que soy. Esto, mis queridos, les va a dar una nueva perspectiva para poder narrar lo que hacen, para poder contarse la historia a ustedes mismos. Fíjense si esto, la importancia que esto tiene, ustedes lo van a poder notar cuando hagan un ejercicio de pensar o de recordar los pensamientos que han tenido a lo largo del día. Si hicieron algo, haya sido calificado como bueno o malo, o haya sido acertado o no para ustedes, dense cuenta de que ustedes se cuentan una historia. Observen que tienen un diálogo interno en el que repasan una misma imagen varias veces. Eso es una conducta natural del ser humano, especialmente si tuvimos una situación que nos pudo haber generado estrés o una situación que de pronto nos resultó conflictiva o complicada, esa situación probablemente la voy a rumiar, a veces hasta sin darme cuenta. Pero cuidado, hemos hablado de esto, yo no soy lo que pienso, yo soy la atención a lo que pienso, a lo que siento, a la forma en la que digo las cosas. Yo no soy mis pensamientos. Los pensamientos son solamente una propuesta de mi mente inconsciente y por tanto, cuando yo estoy atenta a mí, a esta energía que sostiene mi cuerpo, cuando yo tengo conciencia y presencia de esa energía, puedo observar mis pensamientos, puedo observar mi diálogo interno. Este ejercicio es precioso. Desde esta conciencia, hagan un repaso de lo que ha pasado hoy. Quédense solamente con las últimas 24 horas. Hagan un repaso, una concatenación, un resumen de dónde ha estado la atención puesta, qué han estado pensando reiteradamente a lo largo de estas últimas 24 horas y probablemente si es que hubo alguna situación de estrés, si es que hubo alguna situación fuera de la rutina, en donde además ustedes pudieron haber sentido que algo hicieron mejorable o que algo hicieron mal, entonces ahí pongan atención en cómo se han contado la historia. Si es que han definido sus actos como lo que ustedes son, hagan la corrección necesaria. Esto les va a permitir vivir desde un lugar distinto. La postura vital que asumimos cuando tenemos esta capacidad de observación y cuando hacemos esa ligera pero trascendente corrección, comenzamos a sentirnos distintos en muy poco tiempo, porque cada vez que me voy a definir como algo que no estuvo bien, me observo, corrijo cada vez más pronto y puedo entonces ser mucho más amable conmigo. Mi diálogo interno comienza a ser más amable, comienzo a entender la diferencia, comienzo a ser capaz de narrar la historia con esta connotación nueva y les aseguro que van a ver el cambio. No me crean, hagan la prueba, van a ver el cambio incluso en cómo se sienten, cuál es la emoción o las emociones que comienzan a tener. Esto, mis queridos, es un elemento chiquito, pero muy potente que pueden aplicar de manera inmediata y que les va a ayudar y que además desde este lugar van a ser capaces además de aplicarlo no solamente a ustedes, sino también al mundo que les rodea, al entorno. Esto también les va a ayudar. Muchas veces este tipo de sutilezas
tienen una trascendencia tal que puede ayudarnos incluso a mejorar nuestras relaciones con el entorno que nos rodea. Imaginen que estoy teniendo una discusión con mi pareja y lejos de decirle es que tú eres esto, yo le digo estuviste de esta forma durante la tarde de hoy. Acá hay una modificación incluso en la sensación que la otra persona va a tener. Ya les digo yo, no me crean, vayan a comprobarlo, porque no estoy definiendo al otro en función de una acción. Estoy explicando y describiendo que según yo estuvo o tuvo una conducta determinada, pero eso no es lo que él es. Mis queridos, este capítulo creo que merece el esfuerzo volver a escucharlo. Para mí es muy importante que ustedes se lleven herramientas en mis capítulos, en mis contenidos, porque cuando estamos viviendo procesos de duelo, en la medida en la que vamos haciéndonos de información, vamos teniendo mucha más sensación de avanzar en nuestro camino del duelo. Recuerden que el camino del duelo no es lineal, que el hecho de que hoy de pronto se puedan sentir mejor no significa que mañana puedan tener alguna sensación de tristeza profunda y eso no significa que retroceden, significa que el camino del duelo tiene altibajos, es como un zigzag, como suelen decirme en consulta, es una montaña rusa, así que no esperen un camino lineal, no esperen que algo que están viendo hoy no lo van a volver a ver más adelante. Eso hace parte del proceso, solo que en la medida en la que tienen más herramientas, cada situación, por parecida que pueda ser, cada episodio de tristeza o de llanto, va a ser gestionado con herramientas distintas porque tienen elementos nuevos en su caja de herramientas. Así que les sugiero volver a escuchar este capítulo. Abajo en la descripción de este video, sea que lo estén escuchando a través de YouTube o a través de Spotify, tienen todas las formas de ponerse en contacto conmigo para poder hacer trabajo de duelo individual. Pueden agendar 20 minutos para conversar, conocernos, contarles los detalles de mi proceso terapéutico y que ya luego puedan tomar su decisión. Y también tienen el acceso a mi comunidad, una comunidad que afortunadamente cada día crece más, que me honra profundamente cada vez que veo a alguien que decide entrar, comenzar sus 7 días de prueba y que ya luego eligen quedarse. Muchísimas gracias a todos los que hacen parte de ese espacio. Abajo les estoy dejando el enlace para que puedan entrar, para que puedan conocer la plataforma, ver el contenido y después de sus 7 días de prueba, si así lo deciden, pueden quedarse por $15 al mes. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto.